Cerebro y lenguaje de Ana y Antonio Damasio. Jennifer Rojas y yo, Álvaro Chávez, de la Universidad Pedagógica Nacional, vamos a hablar de un artículo publicado en una revista de neurolingüística sobre las bases biológicas del lenguaje. Cerebro y lenguaje de Antonio Damasio y Ana Damasio habla sobre que el cerebro procesa el lenguaje a través de tres grupos de estructura que actúan influyéndose mutuamente. Primero, un extenso grupo de sistemas neurales que hay en los hemisferios izquierdo y derecho, en la cual representan las interacciones no lingüísticas entre el cuerpo y su entorno. En cuanto a los sistemas sensoriales y motores, es decir, todo lo que la persona hace, percibe, piensa o siente mientras actúa en el mundo. El cerebro no solo clasifica estas representaciones no lingüísticas por aspectos tales como la forma, el color, la secuencia o el estado emocional, sino que también establece otro nivel de representación para los resultados de su clasificación. Así es como la gente organiza los objetos, los sucesos y las relaciones, por medio de categorías y de representaciones simbólicas que constituye la base para la abstracción y la metáfora. En el segundo grupo, un número inferior de sistemas neurales ubicados generalmente en el hemisferio cerebral izquierdo representan los fonemas, las combinaciones fonémicas y las reglas sintácticas para combinar las palabras. Si se les ha estimulado desde el interior del cerebro, estos sistemas reúnen las formas verbales y generan las frases que se han de pronunciar o escribir. Si el estímulo surge del exterior, por el habla o por algún texto, se realiza el proceso inicial de las señales de lenguaje auditivo o visual. Y en un tercer conjunto de estructuras, en buena parte localizado también en el hemisferio izquierdo, sirve de intermediario entre los dos primeros. Puede tomar un concepto y estimular la producción de formas verbales, o puede recibir palabras y hacer que el cerebro evoque los conceptos correspondientes. Ahora bien, ¿de qué modo aprendemos las palabras dichas por los otros y las convertimos en conceptos en nuestra mente? En el texto los autores colocan un ejemplo con la palabra democracia, en el cual ellos dicen que una persona hace representaciones conceptuales y se empiezan a juntar muchos conceptos reuniéndolos bajo un mismo símbolo. Es lo que hace que la gente vaya ideando conceptos más complicados y los emplee para pensar a unos niveles que sin tal medio sería imposible. Desde los cerebros de los infantes ya trabajan representando y recordando conceptos y causando acciones mucho antes de que logren pronunciar su primera palabra apropiada y mucho antes de que puedan construir frases y hagan uso del lenguaje. Entonces, ¿cómo es el procesamiento del concepto? El cerebro guarda un registro de actividad neuronal que se da en las cortezas sensorial y motora durante su interacción con un determinado objeto. Los registros son pautas de conexiones sinápticas que puede crear de nuevo las distintas agrupaciones de la actividad que definen un objeto o un suceso. Cada registro también puede estimular a los relacionados con él. Por ejemplo, al tomar una persona una taza de café, su corteza visual responderá normalmente a los colores de la taza y de su contenido, así como a su figura y su posición. La corteza somatosensorial registrará la forma en que la mano alza y sostiene la taza, el movimiento
de la mano y el brazo mientras acercan la taza a los labios. El color del café, el cambio corporal que se experimenta al tomar esta bebida y que algunos llaman placer. Lo cierto es que el cerebro no representa meramente aspectos de la realidad exterior, sino que también registra cómo el cuerpo explora el mundo y va reaccionando. Así pues, los procesos neurales que describen la interacción entre el individuo y el objeto constituyen una rápida secuencia de micropercepciones y microacciones, casi simultáneas por lo que respecta a la conciencia. Se producen en distintas regiones funcionales. Cada región se subdivide. A su vez, es más porciones al aspecto visual de la percepción. Pongamos por caso, se distribuye entre sistemas menores y especializados en captar el color, la forma o el movimiento, además de almacenar la información sobre experiencias con objetos. El cerebro clasifica también los sucesos y los conceptos relacionados entre sí. Ahora miremos cómo se produce la experiencia del color. Es la retina y el núcleo geniculado lateral que realizan el procesamiento inicial de las señales de color. En procesar el color participan igualmente la corteza visual primaria y por lo menos otras dos regiones corticales. Entre todos estos factores producen lo que conocemos como la experiencia del color. Por otro lado, en el conocimiento adquirido, que puede ser representado, incluye el hecho de que una taza de café tiene dimensiones y estilos, que está fabricada de algún material y consta de partes, que si se rompe ya no es una taza, a diferencia de lo que ocurre con el agua, que mantiene su identidad por mucho que se la divida. Estos aspectos de representación neuronal se asemejan a la estructura conceptual propuesta por Ray Jackendoff y a los esquemas de semántica cognitiva avanzados por George Lakoff, investigadores que trabajan partiendo de bases lingüísticas, de modo que la actividad en la red de los investigadores sirve de lo mismo para el entendimiento que para la expresión. La actividad de la red puede construir, puede reconstruir un conocimiento de modo que la persona lo experimente conscientemente, o puede activar un sistema que medie entre el concepto y el lenguaje, haciendo que correlacionen las formas verbales y las estructuras sintácticas, puesto que el cerebro clasifica a la vez percepción y acciones en dimensiones muy diferentes. Otro estudio que se realizó fue en la Universidad de Washington por Steve Peterson, Michael Posner y Marcus Raicon. Ellos han aportado pruebas indirectas en el que ponían a los investigados que generaran un verbo correspondiente a la imagen de un objeto. Por ejemplo, una manzana podría generar comer. Los pacientes activan una región lateral y dorsal inferior de la corteza frontal. Según los Damasio, los verbos y las funciones constituyen el núcleo de la función sintáctica, por lo que es comprensible que los sistemas de mediación relativos a la sintaxis coinciden en parte con ellos. Ahora hablemos sobre el circuito subcortical y cortical. El circuito subcortical corresponde al aprendizaje de hábitos, mientras que la ruta cortical supone un control de nivel superior, más consciente, que es el aprendizaje asociativo. Por ejemplo, cuando un niño aprende la forma léxica rojo, las actividades atravesarían los sistemas
de formación verbal y de control motor, por las dos rutas cortical y subcortical, y la actividad en esas áreas se correlacionaría con la actividad de las regiones cerebrales responsables de los conceptos del color y de la mediación entre el concepto y el lenguaje. Es probable que los dos sistemas, el cortical asociativo y el subcortical para los hábitos, funcionen en paralelo durante el procesamiento del lenguaje. En cuanto a los ritmos del habla y la gramática, el sector perisilviano anterior, situado en el lado frontal de la cisura de Rolando, alberga estructuras que son responsables de los ritmos del habla y de la gramática. Los ganglios basales izquierdos son integrantes de este sector, como lo son también el perisilviano posterior. El sector entero se muestra estrechamente asociado con el cerebro. Ganglios basales y cerebro reciben proyecciones procedentes de muy diversas regiones sensoriales de la corteza y remiten a su vez proyecciones a áreas relacionadas con el movimiento. Sin embargo, el papel que realiza el cerebro en el lenguaje y en la cognición sigue aún por aclarar. Recordemos que los ganglios basales sirven para reunir los componentes de nociones complejas en un todo más uniforme. Ahora miremos en qué partes del cerebro ocurren los conceptos. Las estructuras neurales que median entre los conceptos y las formas léxicas parecen hallarse escalonadas de atrás adelante a lo largo del eje occipitotemporal del cerebro. La mediación para muchos conceptos generales parece ocurrir en la zona posterior de las regiones temporales del lado izquierdo. La mediación para conceptos muy específicos acontece en la parte frontal, cerca del polo temporal izquierdo. Para recapitular, como se ha dicho, el cerebro no solo crea los conceptos en forma de registros, sino que a su vez clasifica los registros según sistemas de asociación. Por lo tanto, la activación de un concepto produce la activación de toda una red de conceptos asociados. La mediación de las tres estructuras de las que hablaba Jennifer sirve tanto para la emisión de mensajes como para su comprensión, de manera que los daños de algunas de estas estructuras cerebrales o en las vías de mediación entre ellas tres producirá defectos cognitivos. A continuación vamos a ver algunos trastornos del lenguaje que están asociados con una topografía cerebral especial. Elizabeth Warrington, del Hospital de Enfermedades Nerviosas de Londres, encontró que existen pacientes que pierden acceso a determinadas clases de objetos. La conectómica es una disciplina de las neurociencias que se encarga de mapear las conexiones cerebrales entre distintas regiones del cerebro, de manera que se ha identificado que existen regiones que almacenan grupos de palabras según los sistemas de asociaciones que acabamos de ver. Por ejemplo, existen regiones en las que se almacenan los nombres relacionados con animales, con personas conocidas, con elementos materiales, con elementos no materiales, y como decía Jennifer, también con elementos que son continuos y que se pueden dividir infinitamente y no pierden sus características respecto a otros que sí lo harían. En este estudio se hizo una identificación de las regiones en las que tienen lugar algunos eventos relacionados con las matemáticas. Por ejemplo, los lugares marcados con rojo son donde tienen mayor ocurrencia afirmaciones relacionadas con matemáticas. En las zonas verdes, marcadas con verde, vamos a identificar que se tiene la categoría de los números o algunos otros elementos relacionados con las matemáticas. Y las zonas azules son las
las que relacionan los cálculos matemáticos. Esto nos sirve para hacer un paralelo con los lugares o las regiones en las que van a tener lugar las categorías lingüísticas y los procesos lingüísticos. Sabemos que las regiones en las que tienen lugar los procesos lingüísticos y las categorías lingüísticas están separadas por el hecho de que los pacientes sordos que sufren accidentes con daños únicamente de estas regiones siguen teniendo la capacidad de ver los signos visuales, es decir, conservan la capacidad de ver los signos, pero pierden la capacidad de interpretarlo, de la misma forma que las personas que utilizan la lengua oral pierden la capacidad de interpretar los signos lingüísticos orales cuando tienen daños en estas mismas regiones cerebrales. Lo sabemos porque los pacientes siguen teniendo la capacidad de identificar visualmente los eventos, pero pierden la capacidad, por ejemplo, de darles nombres, o pierden la capacidad de producir los signos, ya sean orales o sígnicos visuales. Otro argumento por el cual sabemos que no importa el canal por el cual pase la información es porque tanto el canal visual como el canal auditivo, las regiones en las que se procesa esta información, se encuentran en ambos lóbulos. Sin embargo, únicamente en el hemisferio izquierdo se da el procesamiento del lenguaje. La cromatopsia es uno de los mejores ejemplos que tenemos para identificar las tres regiones de las cuales hablan los autores de Damasio. ¿Por qué? Porque existen algunos trastornos en los cuales se pierde la capacidad de darles nombres a los colores a pesar de que los pacientes siguen siendo capaces de identificar los colores. Es decir, no se refiere a la cromatopsia propiamente congénita, sino a las desarrolladas por accidentes en los cuales se da lugar a una pérdida de alguna de las tres estructuras de las que hablan los autores. Entonces, como decía, una opción es que se dañe la capacidad de darles nombre, o la otra opción es la capacidad, a pesar de que no tienen problemas de pronunciación de los nombres de los colores, pierden la capacidad de identificar los colores. Entonces ahí vemos un daño o en la producción, que es una región del lóbulo izquierdo, o en la región en la que están almacenada la categoría colores dentro del cerebro. Este trastorno particularmente se llama anomia cromática. Como estoy diciendo, es la incapacidad de darles nombres a los colores. Generalmente, este es un síntoma de lesiones que se producen en la parte posterior izquierda de la corteza temporal y en la parte interior de la corteza parietal. Esta región guarda registros acústicos y sinestésicos de la pronunciación de los fonemas o de la agrupación de los fonemas. Es por esto que vemos alteraciones entre el orden de las inversiones, por ejemplo, en los últimos dos fonemas, la U y la L, o también la permutación por otros fonemas. Otro ejemplo es cuando se producen lesiones en el sector perisilviano anterior. Estas causan daños en la pronunciación, la alteración de algunos fonemas o la sustitución de palabras por otros sinónimos. Por ejemplo, de la primera parte, cuando se producen permutaciones en los fonemas, tenemos lolifante por elefante. O también de la segunda categoría de daño, tenemos el cambio de mujer por gente o de jefe por presidente, que serían como categorías más generales que se refieren a la misma, que intentan referirse al mismo objeto. Estos son daños que se producen únicamente al nivel fonémico o al nivel de los morfemas y de las palabras únicamente, pero no se produce en la cadena en general sintácticamente ni en el ritmo del habla. Por el contrario, los daños que se producen alrededor de la cisura de Rolando, que es la encargada del ritmo del habla, sí produce que los pacientes produzcan cadenas habladas lentas y monótonas, generalmente con largas pausas y gramática defectuosa. También encuentran dificultad los pacientes para entender oraciones pasivas como la manzana fue comida por el chico, en contraste con las oraciones activas del tipo el chico comió la manzana.
Otra región muy importante es la corteza anterior y medio temporal. Esta parece ser responsable de los nombres propios y entidades no manipulables y visualmente ambiguas, como el caso de los animales. Para este caso particular tenemos el ejemplo de pacientes a los cuales se les muestran imágenes o se les pide que identifiquen algún tipo de objeto con los ojos vendados y ellos no han perdido la capacidad de identificar y de contar características al respecto de estos objetos o por ejemplo de los animales. Sin embargo, sí pueden dar toda la descripción, pero al final se quedan siempre diciendo no puedo darle un nombre o no puedo acordarme del nombre de este objeto. Entonces vemos que el área de mediación no está dañada, sino es la mediación que tiene lugar entre la región en la que están almacenados los nombres y estas características que el paciente sí puede identificar, pero a las que no les puede dar un nombre concreto que agrupe todas esas características. Para terminar, y como dato curioso, a pesar de que no estaba dentro de la lectura de los Damasio, se ha encontrado recientemente, este es un artículo del 22 de marzo del 2016, un síndrome que se ha llamado del idioma extranjero. Este es el caso particular de un joven que tuvo un accidente automovilístico, era nativo, hablante de inglés, pero cuando tuvo el accidente perdió la capacidad de hablar inglés durante un tiempo y únicamente podía hablar mandarín. Esto lo explican los científicos como un daño en la región en la que se almacena particularmente el idioma nativo. Entonces puede suceder que se dañe únicamente una región en la que se da la mediación entre los nombres y las microsensaciones de las que hablamos de los conceptos, pero referida únicamente a un idioma particular. Sin embargo, este joven había estudiado chino durante algún tiempo y la vía de comunicación entre los conceptos eh, y el idioma, digamos esta segunda lengua, no se había visto afectada. Por lo tanto, el cerebro encontró que la forma más rápida no era dirigirse a través de la vía de mediación que estaba dañada, sino a través de la segunda vía de comunicación que era con el chino.